padecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice el Señor. Aquí nos está hablando de Jesucristo, cuando pasó la prueba y fue tentado, dice, porque a Él vamos a clamar, porque Él murió por nosotros. El Santo, el Señor, para que clamemos por medio de Él al Dios Todopoderoso. Dice el 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Fíjense hasta dónde llega. Como no pudo de una forma, lo sigue tentando. Y nos dice el 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí le estaba tentando el diablo mentiroso a Jesucristo para que Él saltara. Como sabía que era el Hijo de Dios, lo estaba tentando, dice, si eres hijo de Dios, salta. Pero como Él sabía que lo estaba tentando, no cayó en su tentación del diablo mentiroso. Dice en Salmos 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todo tu camino. Fíjate cómo, como sabemos que el diablo sabe palabra, ¿verdad? Así como le estaba dando palabra al Señor, lo estaba tentando porque estaba en la carne, porque sabía que si le obedecía, allí perdía a nuestro Señor Jesucristo. Pero como el Señor tenía la sabiduría de la palabra de Dios, no podía caer ante sus manos. Dice, seguimos en el 6, en sus manos te sostendrá para que no tropiece con su pie en piedras, dice en Salmos. Y aquí nos habla en Salmos 91:12, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra, le vuelve a hablar. Y en el 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos, hermano, cuando somos tentados afuera, de los de afuera, no son los de afuera, hermanos, sino es lo que trae adentro la persona. Hay que no tomarlo contra ellos, porque es lo que trae adentro. Porque acordamos que hay espíritus inmundos que entran en cada uno de los que están afuera de Dios, en los caminos de Dios, y hay que reprenderlos. Está escrito, y dice aquí en Deuteronomios 6:16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Como vemos, allá lo había tentado, pero no cayó. Aquí lo sigue. Pero gracias a Dios, que Dios es todopoderoso. Él pasó la prueba por nosotros, hermanos. Alábenle que Él vive. Santo el Señor todopoderoso. Él nos liberta y nos da la fuerza y fortaleza para seguir adelante, hermanos. Dice el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Como vemos ahí, le estaba mostrando que todo le iba a ser para él, le decía ese mentiroso, dice el 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Como vemos desde el principio, él quería que lo adorara, que fuera para él, pero el Jesucristo no cayó en su tentación de ese mentiroso, dice. Dios todopoderoso. Dios adorarás, le dice, él solo servirás. Dice aquí en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, dice. A Dios le temerá. Cuando el enemigo nos toca, nos quiere tocar, hermanos, hay que reprenderlo, porque Dios nos dio autoridad. Dios nos dio autoridad para reprenderlo. Santo mi Señor. Aunque no lo creas, tú lo puedes reprender. Santo mi Señor. Y dice el 11, el diablo entonces le dijo, he aquí, vinieron ángeles
y le servían. Santo, aleluya. Y le servían santo el Señor. Jesús, principio y ministerio. Allí fue cuando Jesucristo, después de que pasó todas esas pruebas, Jesucristo viene a hablar de la palabra. Hablar, a ser mensajero, como aquí nos dejó el mensaje para que sean nosotros mensajeros en su pueblo. Dice el 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Como vemos, hermanos, Él nunca nos abandona. Santo el Señor. Dice aquí en Mateo 14:3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe y su hermano. Santo el Señor. Como vemos, hermanos, a él lo metieron siendo inocente. Fue una provocación para que lo encarcelaran. ¿Por qué? Porque él llevaba el ministerio del Señor Santo, Todopoderoso. Santo el Señor. Así en el camino, hermanos, vamos a tener tribulaciones. Vamos a tener guerras espirituales. Santo el Señor. Antes era diferente, ahora son guerras espirituales. Santo el Señor. Porque afuera hay muchos hermanos, muchos perdidos, así como andaban nosotros. Yo me pongo en primer lugar porque yo era un perdido ante los ojos de Dios también. Santo el Rey, oh gloria a su nombre. Que la gloria y la honra es para Dios Todopoderoso. Santo el Señor, oh Dios Padre, es este siervo, Señor. Dice el 13, y dejando a Nazaret, vino a Vito en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Nefilit. Aquí nos habla en Juan 2:12. Después de esto descendió a Capernaum en su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Como vemos, él se movió del lugar junto con sus hermanos, su madre. Santo el Señor. Él no se queda en un solo lugar para dar palabra. Santo el Señor. Él va dando palabra por todos lados, hermanos. Santo el Señor. Lo malo que nosotros a veces nos sentamos en un solo lugar, hermanos. Santo el Señor. Yo lo digo por mí, hermanos. No sé ustedes, hermanos. Santo el Señor. Yo me pongo primero. Santo el Señor. Dice el 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabaúl y tierra de Neftalín, camino del mar al otro lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. Aquí el Señor estaba haciendo el camino. ¿Por qué? Para que se cumpliese lo que ya se había hablado. Santo el Señor, Santo el poderoso, Dios de Israel. Aquí nos habla el 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandeció. Como vemos, hermanos, era un pueblo oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque había tinieblas. Santo el Señor, como lo hay hoy en día. Hay en lugares que vemos la oscuridad, no vemos la luz, la esperanza. Muchas veces estamos en tinieblas, estamos perturbados por el enemigo. A veces sentimos que no valemos nada, que no somos nada ante la gente, ante Dios, pero ante Dios somos un siervo que le servimos a Él. Y dice que Él vino para que nos vino a dar el ejemplo para que nosotros seamos como Él, mensajeros en su palabra. Santo el Señor. Aquí nos habla en Isaías 9:1-2, dice, mas no habrá siempre oscuridad. Aquí nos dice el Señor, no habrá siempre oscuridad porque Él es luz. Para que esta hora en angustia y la tierra de Sabaúl y la tierra de Neftalín, pues
pues al fin llenara de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz de resplandeció sobre ellos. Como vemos, cuando Jesús se movió, Dios era la luz, porque en ese pueblo había tinieblas. Es cuando hay un pueblo perdido. Dice, allí voy a juntar mi remanente, mi oveja perdida, dice el Señor. Santo el Señor de Israel, Jehová de los ejércitos, porque la honra y la gloria es para Él. Santo el Señor. Oh Dios Padre, cuando Dios nos da una palabra, hermanos, hay que darla, porque el Señor es el que habla. Santo el Señor. Dice el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Como vemos hoy en día, hermanos, el reino se acerca, pero no lo vemos lejos, porque no lo sentimos. Pero si hablamos su palabra, es como en tiempos antiguos. Hablaban de su palabra, pero no lo creían. Como cuando la arca de Noé, nadie creía. ¿Quién se salvó? Más que su propia familia. Solamente ellos. Aquí nos habla en Deuteronomios 2:44, hermanos. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmeduzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí nos está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Jesucristo, Señor Todopoderoso. De ese Rey nos está hablando. ¿Por qué? Porque iba a haber un Rey que no iba a ser destruido. Santo el Señor, porque Él permanece para siempre, dice en su palabra. Santo el Señor. Aquí nos vuelve a hablar en Mateo 3:2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí, como vemos, hermanos, el reino se acerca. Nos vuelve a hablar en Mateo 3:2. Y en el 18, hermanos, seguimos en el 18 de Mateo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, no que echaban la red en el mar, porque eran pescadores de peces. Estos hombres eran pescadores de peces, pero el Señor Todopoderoso, ¿por qué los usó? Lo usó para pescadores de hombres. Santo el Señor. Así el Señor nos va a usar, hermanos. Créanlo, profetícenlo, que así los va a usar para llevar las nuevas a los perdidos. Santo el Señor. Santo mi Señor. Santo el Rey. Porque a veces cuando andamos perdidos, hermanos, queremos que alguien nos dé una palabra de aliento, porque sentimos que no valemos nada. Santo el Señor. Así yo me sentía antes, hermanos, que no valía nada. Yo quería morirme, quería que me mataran. Pero el Señor, solamente Dios sabe por qué no lo hace. Porque Él tiene una obra para cada uno de ustedes, hermanos. Santo el Señor. Santo el Señor Todopoderoso. Aquí nos habla a todos, hermanos, tanto a los nuevos como a los que ya estamos aquí. Santo el Señor. Nos dice el 19, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Como vemos, aquí nos habla el Señor. Nos dice, os haré pescadores de hombres. Santo el Señor. Aunque a veces no sabemos cómo llegarle al hermano, a veces cometemos errores, pero así se aprende. Santo el Señor. Y que el Santo Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Santo el Señor. Santo el Señor, y de mí también, porque estoy dando esta palabra. Ojalá no me equivoque, Santo el Señor. Que el Señor sea dando su palabra. Que me use como un instrumento, Santo el Señor. El 20 dice, y ellos entonces, dejando al instante las redes,
le siguieron. Santo el Señor. ¿Cómo quisiera yo ser igual que ellos? Que al instante que te dan la palabra, tú corrieras a dar la palabra, así como ellos dejaron la pesca por ir a pescar hombres, dar su mensaje del Señor. Santo el Señor. Santo Señor. Aquí les confieso, hermanos, que nunca me había dado temor a pasar enfrente, pero ahí sí me dio, hermano. Santo el Señor. Pero la gloria y la honra es para el Señor. Santo el Señor Todopoderoso. Santo, santo el Cordero. Dice el 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan y su hermano, y en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Santo el Señor. Aquí nos dice, Señor, que tenemos que dejar la familia. Santo el Señor. Yo a veces me duele dejar mi hijo con esas máquinas, pero cuando escuchamos la palabra es un mandato de Dios. Santo el Señor. Santo el Cordero. Solamente Dios sabe lo que va a hacer con él y conmigo también. Santo el Señor. Solamente Dios sabe cuánto tiempo nos da. El 23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Santo el Señor. Alabado sea tu nombre. Santo, como dice el Señor, cada vez que hay una palabra para un hermano, es como si lo aliviaras, así como el Señor sanaba a los enfermos. Santo el Señor. Aquí nos habla en Mateo 9:35, dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Santo el Señor, santo el Cordero, santo mi Padre Celestial. Hermanos míos, como habló ahorita de la dolencia, hermanos, ¿qué creen que me pasó allí, hermanos? A la hora que me iba a pasar a predicar aquí la palabra, hermanos, aquí me dio una torcedura, hermanos, que no podía ni hablar, no podía agarrar ni el aire, hermanos. Pero le decía al Señor: Señor, quítame esto, si quieres que yo pase de frente, quítame esto. Pero fue como si me hubieran torcido así, hermanos. Santo el Señor. Y mire, ahora estoy aquí sanito. Santo, santo el Señor. Santo el Cordero, porque el Señor hace milagros. Aunque no lo crean, Él hace milagros. Y el 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Como vemos, hermanos, de lo que estábamos hablando, Él sana. Santo el Señor. A todos nos usa de diferente manera, como la hermana Nayeli aquí la usó. ¿Para qué? Para alguien especial. Porque para Dios somos especiales, hermanos. Santo el Señor. El Señor te toca. Cuando menos lo esperas, Él te toca. Santo el Señor. Santo el Cordero. Que la gloria es para Él. Santo el Señor. Aquí nos dice el 25, hermanos. Aquí. Hasta aquí yo le voy a dar mi parte hasta el 25, hermanos míos. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí, Señor, el Señor nos dice que fue seguido por todo el pueblo. Así somos nosotros, hermanos. Cuando llevamos el mensaje, vamos a ser seguidos por otros. Que Dios los bendijo por medio de ti, hermanos míos. Santo el Señor. No somos nosotros, sino es el Señor Todopoderoso, el que te da la palabra, el que da la hora y la fecha y el día en que le vas a hablar a esa persona. No somos nosotros que escogemos el día. Santo el Señor. Aquí
quiero dar una palabra para el hermano, un hermano que me trajo y me habló de la palabra que hoy en día está afuera. Santo el Señor Todopoderoso, Santo el Señor de Israel. A estas palabras para el hermano Felipe, el esposo de la hermana Mari, que un día me dijo: el Señor te habla, dice que vayas a su pueblo. Santo el Señor. Gracias a esa palabra, aquí estoy hoy en día, no en la misma iglesia, pero estoy aquí dando su palabra. El siervo santo, Señor Todopoderoso, te dice el Señor que te afirmes, que te va a dar palabra para que des a su pueblo. Santo el Señor, porque tú tienes sabiduría de su palabra y que no la guardes, porque te va a traer cuenta, dice el Señor. Santo el Señor, y a todo el que está afuera de igual manera. Santo el Señor, porque a todos nos usa el Señor, a todos nos da palabra para que demos afuera. Santo el Señor Todopoderoso. Oh Señor amado, Santo mi Señor, ten misericordia de este siervo, Padre Santo. Santo Señor, amado mío. Oh Padre de la gloria, porque solamente tú sabes, Padre, el tiempo y el momento, Santo el Señor. Pero el Señor dice que ya es hora, hermano, que te firmes. Santo el Cordero, oh Dios Santo, que Él te está esperando con las manos abiertas. Santo el Señor, porque todo el dinero y la plata se queda aquí, hermano. Se queda aquí, hermano. Yo antes pensaba en eso, en el guardar el dinero, Santo el Señor. Pero aprendí, porque en su palabra dice que esos dineros se queda aquí. El oro y la plata se queda aquí. Aguarda el reino de los cielos, tu corona de vida que está arriba. Santo el Señor, porque esa es la que peleamos hoy en día, la corona de vida, porque el infierno está abajo, los tormentos están abajo. Oh mi Señor, ten misericordia de tu pueblo y de mí, Señor amado. Guarda mi corona de vida y de mis hermanos, Señor. Oh Santo de Israel, oh Jehová de los ejércitos, Santo Dios Todopoderoso, que la misericordia caiga en cada uno de nosotros. Santo mi Señor, que la gloria y la honra sea para ti, Padre Santo. Oh Cordero Santo, Santo mi Rey amado, Santo Cordero, oh Padre de la gloria, ten misericordia de estos siervos, Santo Señor, de igual manera de mí, Padre Santo. Oh, cuida, Padre, a los siervos nuevos, Santo mi Señor, guíalos en buen camino, Padre, apártalos, Padre, de la maldad del enemigo, no los dejes destruir, Padre Santo, ten misericordia, Señor amado. Santo mi Señor de Israel, Jehová de los ejércitos, así como tuviste misericordia de tus pueblos anteriores, ten misericordia de este remanente, Padre, que anda buscando de ti, Padre. Abre sus puertas, Padre Santo. Oh Señor amado, ellos te reciben, Señor. Oh Dios Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hasta aquí mi parte, hermanos. Santo el Señor.